Doctor Amaury García es el director del Hospital de Traumatología Ney Arias Lora, de un hospital de referencia nacional. Está ubicado en la provincia de Santo Domingo Norte, por los predios de la Charle de Gaulle, pero es lo que ustedes, los médicos, llaman, ¿verdad, doctor? Un hospital de tercer nivel, ¿es así? Así es, así Como es. saludo, doctor. De tercer nivel, ¿por qué siempre le pido a ustedes que me expliquen por qué de tercer nivel? Bueno, agradecerle siempre a usted la gentileza de la invitación. Pues ocurre que los hospitales, los centros de salud se clasifican entre hospitales de primer nivel, que son los hospitales que en las comunidades están, básicamente funcionan como hospitales que orientan a la comunidad, ofrecen consultas, medicina general, básicamente sin intervenciones de procedimientos quirúrgicos. Ya los hospitales de segundo nivel, pues entonces son hospitales donde existen especialidades básicas, donde se ofrecen consultas, pero en adición a esto, aquí se hacen procedimientos como cesárea, algunas cirugías generales que no requieren un cuidado muy especializado, y ya los hospitales de tercer nivel, pues entonces son los que tienen mayor capacidad resolutiva en la parte asistencial. Entonces los hospitales de primer nivel básicamente tienen una función de ser de promoción de De la la salud. salud. Ahí es muy frecuente el hecho de que tanto las enfermeras, los promotores de salud tienen mucha incidencia, pero ya los hospitales de tercer nivel son hospitales donde hay lugar para la docencia, hay lugar para la formación de recursos humanos, sobre todo donde hay residentes médicos ya formándose como especialistas y cuya capacidad resolutiva es la más alta. Entonces, parecería contradictorio, ¿no? Tercer, Sí, ¿no? sí, Y no que, primer. Bueno, sí. pues entonces esa es la razón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor, entramos a una semana de esas que son cruciales para ustedes. Aunque el año pasado tuvimos estadísticas con todas las medidas de prevención que se hizo, estadísticas, siempre cuando hay una sola víctima, pues uno no puede aplaudir, pero era para uno decir que, bueno, cuando se hace la tarea y cuando la gente asume algún tipo de conciencia, pues evidentemente las cosas tienen resultados. El año pasado conversé con usted y me hablaba de cómo un poco se redujeron las víctimas de los accidentes de tránsito y de otros percances de salud que van allá al centro hospitalario que usted dirige. Y bueno, pues eh, en este caso, qué es en esta oportunidad, cómo está preparado el hospital, porque la verdad es que sin ánimo de uno querer trivializar el asunto, pero siempre la cantidad de clientes traducido a pacientes se incrementan en estos feriados como el que vamos a tener. Bueno, así es, tal y como usted dice, en el caso de los hospitales de trauma, en el país nosotros tenemos 3 hospitales de trauma dedicados por entero a ese quehacer. El hospital más viejo Sí. es el hospital, Darío Contreras, un Viejo hospital, remozado. bueno, viejo en términos de Sí, tradición, claro, en términos de pero es el más tradición. nuevo Eso es de los así, tres, eso es así. porque realmente no se hizo un remozamiento, sino que Claro, se desbarató completo y se construyó de eso es nuevo, de así, manera eso es que así. es el más nuevo. Sí. Pero en términos de lo que todos sabemos, pues el hospital más viejo, el hospital de El Pino de la Vega, el Juan Bosch y nuestro hospital, el traumatológico Dr. Neira Lora, son los 3 centros que llevan el tema de la traumatología de nuestro país. Y efectivamente, tanto en Semana Santa, en final de año, en diciembre, como en fines de semanas largos, donde coincide con pago y esas variables se conjugan, traen como consecuencia que nosotros pues tengamos mayor cantidad de víctimas producto de siniestros del tránsito, o como yo le llamo, de choques de tránsito. Entonces, en virtud de eso, el Servicio Nacional de Salud, eh, que naturalmente forma parte de toda esa del COE, Sí, que claro. lleva la voz cantante en estas épocas
de todo el operativo de la Semana Santa, pues nos ha dado instrucciones muy específicas en relación a lo que, cómo deben los hospitales generalmente, ¿no? O sea, todos los hospitales del país, no solamente los de trauma, pero cómo deben organizarnos en relación a estas épocas. Pues lo primero es que el recurso humano es lo más importante. En relación a ello, pues entonces las instrucciones es de reforzar las emergencias. O sea, por ejemplo, una sala de emergencia, habitualmente pues tenemos, imaginemos que tenemos 2 especialistas en emergenciología, pues habitualmente para esa época se pone uno en adición y se pone otro de llamada. Entonces están 4 personas ligadas a ese servicio de Ese ese de día. llamada y que le dicen, tú no estás aquí, pero tienes que estar en QAP ahí. Imagínense que de repente se da una situación, entonces el personal tiene que trasladarse. Lo mismo ocurre en sala de departamento de laboratorio, enfermería, o sea, se refuerzan los recursos humanos que se dedican para cubrir esos días. Nosotros tenemos días que son muy particulares, como es el caso de el Viernes Santo y el domingo. Son días donde habitualmente el desplazamiento de personas pues es más alto, y entonces el jueves, por ejemplo, mucha gente se desplaza hacia el interior y pues desafortunadamente tenemos picos donde aumenta tradicionalmente. El año pasado nosotros experimentamos una reducción prácticamente durante todos los días. Hubo menos siniestros que en el año anterior. Que en el 2016. Exacto. Entonces yo pienso que esos aspectos de el mantener ese reforzamiento es muy útil, pero en adición a esto entonces está el tema de los comités de emergencia. El mandato que da el Servicio Nacional de Salud es que cada hospital se reúna con todo el personal de mando del hospital. Ahí entra, por ejemplo, farmacia, hablar de enfermería, hablar de conserjería, mantenimiento, y ahí se verifica laboratorio, todas las gerencias médicas, y ahí entonces usted verifica, bueno, si la cantidad de combustible que usted tiene es suficiente para que su generador, en caso de una situación X, pues si hay suficiente combustible, porque a partir del miércoles las cosas se ponen difíciles porque todo el mundo se va de vacaciones, no así en el tema de los hospitales. Nosotros, mientras los vacacionistas están, el resto de la población está disfrutando del asueto de Semana Santa, en los hospitales estamos pues trabajando. Igual que nosotros, doctor. Igual que en el área de comunicación, así es. Porque alguien tiene que informar lo que pasa. Así mismo es. Entonces, un aspecto también que nosotros ya es una tradición en el hospital es que se habilitan mayor cantidad de camas en el área de emergencia, y a eso nosotros le llamamos área de expansión. ¿Cómo lo hacen? O sea, bueno, dicen en el área de emergencia, no en el área de internamiento. No, exacto. Entonces, en el área de internamiento lo que hacemos es que los pacientes que están internos, pues ya para esta época, nosotros definimos los que son pacientes que absolutamente deben quedarse en el hospital, ni modo. Esos pacientes se quedan, pacientes que están en intensivo, etcétera. Pero el paciente que está por cirugía, pues se agiliza ese procedimiento quirúrgico y se egresa. Si son pacientes que ya, por ejemplo, nosotros tenemos cirugías solamente hasta el miércoles, cirugías menores, y esto con la finalidad de que el hospital esté lo más vacío posible, que esté lo más descongestionado posible, porque hemos tenido épocas del pasado donde pues ocurren choques masivos, y entonces imagínense una docena de personas de heridos, y en fin, eso con hospitales llenos de pacientes programados no tiene sentido. Claro. Entonces se dan las altas correspondientes, y desde la semana, tenemos 2 semanas atrás agilizando todo ese proceso. Sobre todo pacientes que se pueden seguir que tratando pueden estar en su ambulatoriamente. Eso es correcto. Sí. Y lo relativo a lo que es el área de expansión, pues lo que ocurre es que tenemos un área donde los familiares de los pacientes, contiguo a la sala de emergencia, hay una sala grande que caben unas 6 camillas adicionales, pueden ser 6, 8. Entonces, eso habitualmente es un área para
que los familiares de los pacientes pues ahí pernoctan, esperan y eso. En estas épocas se cierra esa área y se habilita con 6 a 8 camillas adicionales y se colocan entonces esos cubículos en caso de que haya una una necesidad adicional a las 20 y tantas camillas que tenemos en sala de emergencia. Básicamente lo que nosotros hacemos en relación a la preparación, pero vimos la semana pasada que unos 9 millones de pesos fueron colocados en hospitales del Servicio Nacional por Promesecal, lo que significa que es una política que ya lleva realizando el Estado a través de Promese, de no tocar o de tocar lo menos posible lo que es el material que tenemos del normalmente del día a día. Exactamente. Entonces, en ese orden, pues entonces nosotros recibimos de parte de Promese una donación libre de costo para nosotros, pero que ronda, según las informaciones que ellos dan, por unos 9 millones de pesos, el material para ayudar a las emergencias de los hospitales, y eso pues ayuda mucho porque las finanzas no se lastiman mucho por ese lado. Entonces, todo esto lo que es básicamente la planificación para estar preparado tanto de recursos humanos como de insumos para esta semana, que esperemos que si tuvimos reducción en comparación al año pasado, al 2016, este año sea aún mayor. Entonces, básicamente es lo que el hospital realiza día a día. Tenemos hoy lunes, mañana y el miércoles. Todavía vemos si faltan algunos detalles. Ya en el último encuentro que tuvimos con nuestro comité de emergencia, las cosas todas estaban definidas. Y lo que ahora básicamente es un aspecto que no lo podemos hacer nosotros, que está de parte de usted, amigo televidente que nos ve, que nos escucha, y es la parte de la ciudadanía. Claro, claro. Entonces, perdón, que ese es un componente que después vamos a entrar a analizarlo en el próximo segmento. Lo que quiere decir es que el hospital está preparado, ya se han tomado las medidas del lugar en cuanto a personal y en cuanto a todo lo que son los medicamentos y los requerimientos para hacerle frente a lo que siempre se produce una situación extraordinaria en cuanto a la afluencia de pacientes con motivo de estos largo feriado de tipo laboral. O sea, ustedes están listos y por supuesto, desde el director hasta el empleado, el conserje, todo el mundo no tiene derecho ni a playa ni a nada por el estilo, van a estar 24/7. Incluso, tanto es así, don Héctor, que fíjese, nosotros hemos tenido la información del nivel central de que los empleados del hospital o de los hospitales tienen que tener en consideración estar localizables, porque de repente un médico o una enfermera no está de servicio ni hoy ni mañana, pero ocurre alguna situación y es menester que tengamos una vía de comunicación a los fines de que si es necesario, pues entonces llamarlo, porque el carácter del servicio en el área de salud es muy sensible. Claro. Y más en eso, en el trauma, que siempre hay emergencia, ¿verdad que sí? Que no podemos darnos el lujo en los hospitales de trauma. Para nosotros es muy fácil poder hacer el upgrade, como se dice, o sea, la actualización con la preparación, porque nosotros cada vez que hay un fin de semana largo hay que tener el mismo protocolo de manejo, porque no sabemos si viene una situación fuera de lo usual. Cada vez que existen feriados que coinciden con fines de semana, donde hay una gran movilización de personas, pues entonces ese preparativo pues se activa. Es más notorio en la época de Semana Santa y de fin de año, por razones muy obvias, pero en el año se presentan con mucha frecuencia que nosotros activamos el comité de emergencia y el protocolo correspondiente. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del doctor Amaury García. Él es el director del Hospital Traumatológico, doctor Ney Arias Lora.
Vamos a un corte y vamos a hablar un poco de las estadísticas que siguen siendo aterradoras en materia de choques, como a él le dice que hay que llamarle porque no son accidentes. Y sobre todo, bueno, pues reiterar una vez más qué tienen que hacer la gente, qué tiene que hacer la población para que pues tengamos una Semana Santa y que siempre he dicho, para usted disfrutar no tiene que llegar al colmo de perder la vida ni hacer perder la vida a los demás. Pausa y regresamos con esta parte de la entrevista.